El prisionero era ejecutado arrojándolo en agua o aceite hirviendo dentro de un gran caldero. La muerte no ocurría de inmediato. El prisionero se retorcía de dolor durante mucho tiempo. Uno de los instrumentos de tortura más aterradores de la Europa medieval, el potro, rack, estiraba las extremidades de la víctima hasta dislocar sus articulaciones. Se volvió común en Inglaterra en el siglo XV. El toro de bronce fue un espantoso método de ejecución inventado en la antigua Grecia. La víctima era encerrada dentro de un toro hueco de bronce y quemada viva sobre el fuego, muriendo de una manera aterradora. El prisionero era ejecutado mediante lapidación por un grupo numeroso de personas. La muerte no ocurría de inmediato. A veces llegaba tras un proceso doloroso que podía durar horas. La tortura con ratas se aplicaba colocando una rata hambrienta sobre la víctima y encerrándola de manera que no pudiera escapar. En su intento por sobrevivir, la rata comenzaba a roer el cuerpo buscando una salida. El Judas Cradle dejaba a la víctima sentada sobre una pirámide puntiaguda, provocándole un dolor extremo. Este dispositivo, utilizado en la Edad Media para obtener confesiones, representaba la forma más despiadada del miedo. El tornillo para pulgares era un instrumento de tortura utilizado para aplastar los huesos de los dedos de los prisioneros, presionándolos entre dos barras de metal. Las versiones con clavos perforaban la piel, causando un dolor aún más intenso. La rueda de quebrantamiento era un instrumento de tortura despiadado, utilizado para destrozar las extremidades de la víctima. El prisionero era atado a la rueda o arrojado sobre ella, rompiéndosele los huesos brutalmente. La doncella de hierro era un ataúd metálico con su interior cubierto de afilados clavos. Cuando el prisionero era colocado dentro y se cerraba la tapa, los clavos se clavaban en su cuerpo, provocándole una muerte lenta y dolorosa. El arrancador de lenguas era un cruel instrumento de tortura que se utilizaba para sujetar firmemente la lengua con pinzas de metal al rojo vivo y arrancarla. Silenciaba a la víctima para siempre. El desollamiento era un método brutal de castigo, especialmente practicado durante la época asiria. A los criminales se les arrancaba la piel estando aún vivos, y morían tras días de agonía debido a infecciones o pérdida de sangre. La empalación era un horrendo método de ejecución en el que los criminales o enemigos eran sentados sobre una estaca afilada y dejados morir lentamente. Vlad el Empalador lo utilizaba con frecuencia. En la ejecución por cañón, el prisionero era atado al cañón y luego disparado, haciendo que su cuerpo quedara destrozado. Este método fue utilizado en las colonias durante los siglos XIX y XX. La crucifixión era un método de ejecución en el que los prisioneros eran clavados o atados por las manos y los pies, quedando suspendidos hasta morir de forma lenta y dolorosa. En la Edad Media, quienes eran acusados de brujería o herejía eran atados a una estaca y quemados vivos. Sin embargo, la mayoría moría asfixiada por el humo antes de ser alcanzada por las llamas. La pena de ebullición se aplicaba comúnmente a los falsificadores. Los criminales eran arrojados en un caldero hirviente o colocados en agua fría que se calentaba lentamente, siendo hervidos vivos hasta la muerte. En la Inglaterra medieval, los traidores eran ahorcados, desmembrados y descuartizados estando aún vivos. Guy Fawkes fue una de las víctimas de este espantoso método de ejecución en 1606. En la pena de la rueda, los criminales eran atados a una rueda de madera tras haberles roto los huesos, y se les dejaba morir en medio del dolor. Louis Dominique fue ejecutado de esta manera en 1721. En esta tortura practicada por los antiguos persas, el prisionero era atado a una canoa. Su cuerpo se cubría con miel y se dejaba expuesto para que los insectos lo devoraran. La muerte podía tardar semanas en llegar. Una prisionera es sometida a un castigo físico brutal en una cárcel de Estados Unidos durante la década de 1890. En aquella época, las torturas terribles eran comúnmente aplicadas en nombre de la disciplina. Este tenedor de hierro se ataba firmemente al cuello del prisionero. Si se dormía o bajaba la cabeza, las puntas afiladas se clavaban en su garganta y barbilla, causándole un dolor intenso. Ser enterrado vivo fue uno de los métodos de ejecución más aterradores de la historia. El prisionero era confinado en una caja estrecha o en una fosa y moría lentamente por hambre,
sed o falta de aire. Los criminales eran encerrados en una habitación llena de ceniza y al inhalar las partículas suspendidas en el aire, morían asfixiados. Era un método de muerte lento y doloroso. Esta ilustración de 1912 muestra a un prisionero en una cárcel estadounidense siendo atado a un barril y golpeado con un mazo de madera. Era uno de los castigos corporales severos, aplicados bajo el pretexto de mantener la disciplina. Los criminales eran arrojados ante animales salvajes que habían sido privados de comida durante días. Este espantoso método de ejecución se utilizaba especialmente en la época romana para castigar a los prisioneros. El aterrador método de ejecución vikingo llamado águila de sangre comenzaba con el corte de la espalda de la víctima para exponer la columna vertebral. Luego, se rompían las costillas y se abrían hacia afuera, extendiendo los pulmones como si fueran alas. Durante la época romana, los criminales eran enviados a la arena para luchar hasta la muerte. Para sobrevivir, debían matar a los gladiadores. A veces, el vencedor podía ganar su libertad. En este método de ejecución utilizado en Asia, el prisionero era aplastado bajo los pies de un elefante. Con su peso descomunal, el elefante trituraba los huesos de la víctima hasta reducirlos a polvo. La empalación era un espantoso método de ejecución que consistía en sentar lentamente a la víctima sobre una estaca afilada. Su muerte, extremadamente dolorosa, podía tardar varios días en llegar. La trituración del cráneo era un doloroso método de ejecución medieval en el que se comprimía la cabeza del prisionero hasta que los ojos salían de sus órbitas y el cráneo se fracturaba.